Estamos con Vicent Arnal en el Centro Natura. Cuéntanos, Vicent. Pues mira, aquí en la Natura y Cultura del Centro Ambiental del Vedat estamos haciendo todos los fines de semana talleres. Uno de ellos es el taller de insecto que podéis ver aquí. Resulta que todos los niños pueden venir y se hacen una manualidad, pero antes una pequeña explicación. Tenemos aquí, si os acercáis, insectos de diferentes tipos, ¿vale? De diferentes familias. Todas muy características también de aquí de nuestra zona. De ellas destacamos sobre todo el tema de el picudo rojo o el morrut roig en valencià, que es el que se encarga de comerse a las palmeras. Pero en verdad este no es. Él tiene el pico para poder entrar dentro de las palmeras y dejar centenares de huevos, que esos huevos luego se convertirán en larvas, que irán poco a poco comiendo todo lo que es la yema de la palmera. Una vez todas esas larvas han crecido, han desarrollado ya sus alas y sus picos, van de esas palmeras y se van a otras para dejar también sus huevos y así poco a poco van expandiéndose por toda la zona, sobre todo donde hay palmeras. Mucha afección hay sobre todo en la zona de Elche, en el palmeral, ¿vale? Y justamente aquí, en nuestra zona del Vedat, tratamos mucho el tema del tomicus. El tomicus es como un escarabajillo muy pequeñito que resulta que entra por dentro del tronco de los pinos con una serie de agujeritos que podemos ver y si giramos encontramos más pistas. ¿Qué pistas? Encontramos los mismos agujeritos pero con una serie de galerías o caminitos que van creando para comerse todo este trozo de corteza. Y con ello, ¿qué pasa? Que el pino se queda muy debilitado y puede llegar a morir. Y eso es un problema que está pasando mucho aquí en el Vedat y también en Serra Perenchisa. Y ya no solo aquí en esta zona, sino muchas zonas de la Comunidad Valenciana, porque resulta que el pino es uno de los árboles más característicos que tenemos en nuestra tierra. Y así, más y más curiosidades que tenemos en este taller, junto a manualidades que están haciendo, como por ejemplo estas que tenemos aquí, donde diferenciamos todos los diferentes tipos de familias que podemos encontrar de insectos. Fantástico, Vicent. Pues vendremos. Entonces, ¿los talleres qué días son? Son siempre sábados y domingos de 11 hasta las 2. Tenemos 3 pases, de 11 a 12, de 12 a 13 y de 13 a 14. Y siempre se pueden hacer las reservas en la página web de Natura y Cultura o si no también en Facebook. Fenomenal. Muchísimas gracias, Vicent. A vosotros, un placer. Me ha encantado. Gracias. Chao.